Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la fuente de todas las tentaciones contra la ley de Dios? La raíz, que se manifiesta en, a veces, una flojera, desgana, aburrimiento, falta de esfuerzo en la práctica de la vida cristiana. ¿Ha habido santos con tentaciones de odio a Dios? ¿No se disfraza la fuente de la tentación, a veces en virtud, incluso en humildad? De todo esto vamos a hablar, puesto que nuestro tema de hoy es la acedia y sus desastres en el alma. Ante todo, un muy cordial saludo y agradecimiento al Padre Antonio Ruiz por acompañarnos. Muy bien. Padre, recuérdenos, por favor, qué es qué significa esta palabra, la acedia, poco conocida quizás, pero que la vivimos quizás sin saber de qué se trata. Sí, la acedia, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2094, lo pone entre los pecados contra el amor de Dios. Estos son la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedia y el odio a Dios. Comienza con la indiferencia, o sea, es un proceso de alejamiento de Dios. Entonces, primero la indiferencia, luego ya se pasa a la ingratitud. La tibieza, la ingratitud, pues no reconocer los bienes que Dios nos da. Y la tibieza, aquel que empieza a enfriarse por las cosas del mundo, las cosas, y como que ya no le atraen las cosas de Dios, pasa a la acedia, de la tibieza a la acedia. Y de la acedia ya es el último paso, el odio a Dios. La asedia o pereza espiritual llega a rechazar el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino. En el número 2733, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, otra tentación del orante, ahora la pone la asedia en lo que es la oración, o sea, la asedia es más general, ¿no? En todo la relación con Dios, el culto, la oración, el cumplir los mandamientos o el aceptar lo que Dios manda, pero en la oración, en el capítulo de la oración, pone el Catecismo de la Iglesia Católica que una tentación del orante a la que abre puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de pereza o desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, del esfuerzo por servir a Dios, del fervor espiritual. Ese decaimiento en el fervor lleva a esta tristeza, desabrimiento del servicio a Dios, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón, que lo dice el Señor con esa frase en San Mateo de el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces, el odio a Dios es la culminación y la última consecuencia. La asedia se define como perteneciente al género de las tristezas y una especie de la envidia. La envidia va contra el bien de las criaturas, la asedia contra el bien de la caridad, o sea, contra el bien de Dios. Por eso es la asedia. Si la tristeza o la envidia es el bien de una persona, lo que me hace sentir ese malestar, la asedia es el bien de Dios, lo que me hace sentir ese malestar. Terrible, como vemos, una especie de pulpo de muchos brazos. Vamos a seguir con este tema mientras les propongo que los que nos están siguiendo por vídeo también puedan adivinar quién
cuál es esa imagen curiosa, simpática, pero tremenda que nos preside. ¿Quién es el personaje representado? Padre Antonio, puesto que usted nos ha dado una definición amplísima y puesto que es el rechazo de lo divino, resumidamente, ¿no es en el fondo un rechazo del Evangelio y de la cruz de Jesús? Ciertamente la pérdida del gozo, de la dulzura, del fervor y su transformación en tristeza, en avinagramiento, de ahí todas las tentaciones. El que pierde el gozo del Evangelio, del enamoramiento de Jesús, después de haberlo conocido, trae como esa decepción, cuando una pareja, diríamos, un matrimonio o unos novios, que después de un enamoramiento, después viene como una desilusión, un desinflarse, una cosa bien, dejan entrar la tentación, ¿no? La tentación lo que produce es eso. Por eso, si lo que nos entusiasma de Jesús es el Evangelio, pues el Evangelio es el anuncio de la buena noticia, de que hay salvación, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios te ama. Entonces resulta que el Evangelio, con todo lo que eso conlleva de buena noticia, pues la sedia hace que le produzca tristeza. Esto, claro, si uno se empieza a enamorar de las cosas de este mundo, entonces, Lo dice San Pablo. lo dice San Pablo, claro, por eso entonces el que niégate a ti mismo es como que Un agobio. un agobio, es una cosa como que chocante con lo que uno pretende, busca, le atrae, le entusiasma. Entonces, ciertamente, la cruz ya se hace insoportable. Lo que dice San Pablo, ¿no? Que la cruz es, para los que son elegidos, es camino de salvación, ahí está la vida, la salvación, pero para los en vías de rechazo, de condenación, es negligencia, torpeza, es lo que pone para nosotros la gloria de Dios, porque participar del sufrimiento de Cristo es como que es la mayor muestra de amor que tenemos para Él. Sin embargo, para los judíos le llama esto es escándalo. Para los griegos es necedad. Entonces, pero para el cristiano que deja el fervor del espíritu, pasa a ser necedad o escándalo. ¿Por qué la cruz? Que no, que Dios es amor, que no tiene que ser así. Y entonces ya viene, eso es asedia, eso es un efecto de la asedia, esa tentación del rechazo de todo lo que viene de Dios. Y como el Evangelio es la buena noticia, pero si nos invita a seguirle cargando la cruz, no es que seguirle con rosas y fiestas y bailes. Es que entonces no es seguirle, porque él no fue por ahí. Esa no fue realmente su vida. Entonces nos podríamos engañar si queremos quitar del Evangelio aquello que nos molesta. Y entonces esa es parte de la sedia. Muy bien. Padre, yo creo que muchos de nosotros, en la definición sobre todo que nos dio al inicio, y ahora también, pérdida del gozo y de la dulzura, cierto avinagramiento, amargura por las cosas de Dios, uno puede pensar, es que a lo mejor también yo soy tentado, todos somos tentados por este pulpo diabólico, ¿no? Y la pregunta podría ser, ¿la acedia llegan a experimentarla también los santos? Ciertamente que sí, los santos también, como tentación. O sea, una cosa es tener la tentación de odiar, de matar, de hacer alguna cosa, la ira, el odio, lo que sea. La tentación todos la podemos tener. De hecho, Jesús
tuvo una tentación que, aunque no nos lo parezca, mucho peor todavía que las nuestras. Pues si todo esto te lo daré si me adoras. La tentación de adorar al demonio. O sea, eso parece... ¿es más matar a una persona? No. Es más adorar al pecado mayor, adorar al demonio que matar a una persona. Yo puedo tener una persona que hace una cosa y de repente me dice, mira, esto, ay, y me entra la tentación, es que yo lo mato, es que... No, yo no voy a matar a nadie, yo no voy a hacer... He tenido la tentación, sí, pero la tentación no es pecado. Por eso los santos también tienen tentaciones y tentaciones graves. Por eso la asedia es parte de la purificación. Diríamos, el que entre por un camino de santidad, quiere seguir a los santos, va a entrar por el camino de la asedia. Y esto lo va a tener más largo o más corto. Pues Santa Teresa de Jesús tuvo 18 años. Es La verdad, asedia, ¿cómo lo definía ella? O sea, un sinsabor de un las cosas de sinsabor de Dios las que no le cosas. atraían, entonces llevaba a la vez como una vida de religiosa, pero a la vez mundana. Y ella tuvo 18 años que la oración se le hacía muy difícil. Ella decía que era como que le tenían que atar una cadena para no... Y estaba ahí como luchando contra la desgana de estar presente. Ujú. Pues venció 18 años de tentación. Entonces, el santo cura de Ars, por ejemplo, ella tuvo unas tentaciones como pensar que se condenaba, que él todo lo estaba haciendo mal, que mejor se iba, que allí no hacía nada. O Y de sea, hecho se intentó escapar varias veces varias veces, de pero la parroquia. no pudo hacerlo, así es que el Señor no se lo permitió. El- También tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, que la Madre Teresa de Calcuta nos parece, pues ella está más cercana en el tiempo, pues la hemos conocido personalmente muchos de los oyentes, y quiere decir que ella nos parece que por ser santa y por tener todas las obras que hacía, y sin embargo tenía una desolación, un vacío, pero lo hacía solamente imponiéndose a la tentación de esta sedia del este, o sea, no se dejó llevar. Ahí está la santidad, en vencer las tentaciones y hacer el bien, no solamente es luchar contra el mal, esa es una parte de la santidad. Entonces, No en no tener no el no tentaciones. tener tentaciones. Yo soy más santo si no tengo ninguna tentación. Eso no vences el mal. Puedes hacer bien, pero falta esa parte. Normalmente, todos tienen que pasar por la tentación. Y la La prueba. tentación de la asedia, pues, del rechazo de lo divino, es Santa Teresita de Niño Jesús. También, es verdad. También, y al final de su vida hay veces que pienso que Dios es malo, no sé qué, Que no existe el cielo. que O todo sea, eso esas es son vacío. tentaciones que le venían y ella las rechazaba. Así es. Entonces, esas tentaciones son parte de la asedia. Pues no todas las tentaciones son de la asedia. O sea, yo tengo la tentación de irme a emborracharme, eso no es asedia, eso es gula, eso es Sí. otra pasión, ¿no? Pero cuando la tentación es sobre la oración, sobre el amor Ujú. de Dios, sobre las cosas divinas, a eso es cuando le llamamos la asedia. Por eso, el, la Madre Teresa de Calcuta es que no sentía el fervor en su alma, la atracción de las cosas de Dios. Entonces, ese no sentir, Eso es. esa es tentación de asedia. Sí, realmente los santos no son santos porque todo les haya ido bien en la parte espiritual, sino porque han vencido también las tentaciones en la parte espiritual. Magnífico. Recuerdo a Sor Ángela de la Cruz, por hablar de una santa española, que describe, si ustedes leen sus escritos espirituales, Santa Ángela de la Cruz, canonizada en 2003 por Juan Pablo II, describe las terribles tentaciones que nadie sospechaba en ella de blasfemia, de odio a Dios, cuando fue una santa enorme, ¿no? Padre Antonio, en realidad usted nos explicó en otro programa que la acedia, y ahora lo ha reiterado, o sea, a ver si lo digo bien, es una fuente de pecados más que un pecado. Em,
quizás existe algún libro que usted nos recomiende que nos dé pues mucha luz y el modo de superar este tipo de tentaciones. El combate espiritual es un libro maravilloso. ¿Cómo es? Scupoli. Scupoli. Sí, es un nombre raro. El combate espiritual es muy bueno porque te va poniendo las cosas muy buenas para poder combatir la sedia, las tentaciones. También tienen la imitación de Cristo. Ese que te va a ir iluminando pues también las tentaciones y estas tentaciones de asedia, ¿no? Que como cuenta el mismo autor, Tomás de Kempis, él dice que habla de un hombre, uno que estaba muy triste pensando si se iba a condenar y estaba pues con esa tristeza de no saber si se salvará, se condenará, si será todo esto inútil. O sea, yo estoy aquí siguiendo la vocación, ¿no? Sirviendo a Dios y será inútil si me condeno. Entonces, casi desesperación. Es casi. Y entró en una ermita, en una capilla, y allí se puso a rezarle al Cristo y decirle que si se condenará o se salvará. Y escuchó como esa voz que decía, ¿y qué harías si lo supieras? Pues haz eso y te salvarás. Entonces, claro, ¿qué harías si supieras que te ibas a salvar? Claro, la asedia es que servir a Dios, ¿para qué? ¿Qué saco yo? Exacto. ¿De qué vale? Es parte de la tentación, ¿no? Desánimo, como el Desánimo, diablo que te va. Pues tanto hacer y la cruz no se acaba y la salud no viene, los problemas no terminan. O sea que esto parece como que es inútil todo lo que yo hago. Eso es lo que le parecía. Y cuando escuchó aquella voz, ¿y qué harías si supieras lo que te ibas a salvar? Entonces ya dijo, bueno, si yo supiera que me iba a salvar, ya no tendría la tristeza esta que tengo, estaría contento con Dios porque sé que me voy a salvar, voy al cielo. Pues vale, haz eso, ponte contento y ya te salvarás. O sea, no es cuando viene la felicidad, el contento cuando uno está seguro de que ya está salvo, de que ya se va a salvar. No, es que yo confío en Dios, o sea, la virtud de la fe, la esperanza, la confianza, es la que tiene que darme la felicidad, no la seguridad, la visión, porque eso será en la otra vida. También tenemos el ejercicio de perfección y virtudes cristianas del padre Alonso Rodríguez, que va describiendo. Primero te pone las virtudes, cómo son, cómo se practican, cuáles son las tentaciones, cómo es que se falta a la virtud, y ahí pues entonces toda la parte de la oración, del trato de amor con Dios, etcétera, pues esa virtud del amor de Dios la va describiendo así. O sea que tenemos varios libros, diríamos, hay muchos más, ¿no? Pero Oye, estos tres que nos ha nombrado son clásicos y son, vamos, obras maestras. Son libros que realmente para esto de la asedia son muy claros. Luego tenemos muchos más. San Alfonso María de Gregorio escribe muy bien y tiene muchos libros también que ayudan a ello. O sea que... La preparación para la muerte. Preparación para la muerte. Así hay todo un repertorio, pero con estos podemos ayudarnos. Pues padre, si le parece los voy a repetir, porque a lo mejor algún amigo oyente pues quiere buscarlos. El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. Que lo llevó 17 años consigo San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue su libro de cabecera, el que siempre lo leía, lo releía, lo estudiaba para enderezar su vida. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, otro libro que nos habla al corazón y que, bueno, Santa Teresita lo sabía de memoria, por ejemplo. Así es. Y que lo necesito. Ejercicio de perfección y virtudes cristianas por el padre Alonso Rodríguez. Otro libro que, bueno, pienso que estos los pueden encontrar probablemente en la web testimonio.net, de librerías editorial Testimonio de autores católicos escogidos.
Padre, hemos hablado de algunos santos, pero quizás usted nos pueda dar otros ejemplos bíblicos, que hay muchos. Recuerden el personaje que nos preside aquí en el estudio, a ver, aunque es verdad que, bueno, no vamos a salir a la vez, no vamos a ver sus respuestas en pantalla, pero a algunos de ustedes, gracias a un arbolito que sale también al lado del personaje, pueden situarlo. Les doy una pista, es un personaje del Antiguo Testamento. Yo creo que el Padre nos lo va a nombrar, porque es una historia deliciosa. ¿Qué otros ejemplos nos daría para estimularnos a vencer la acedia, esa que se manifiesta de tantas maneras, a veces en impaciencias e irritabilidad, como le pasó a este personaje, o tantas, ¿no? Así es. Bueno, santos y no santos, ¿no? Porque no es que los santos, diríamos, para empezar, y no santo, precisamente, Saúl. La tentación que tenía Saúl constantemente y por la cual persiguió a David para matarlo, es la asedia. Le daba una tristeza, se ponía de tal manera y que ya no encontraba en nada, ¿no? Se ponía muy mal. Entonces, esa Hasta llegar a que desear matarlo. matarlo Sí, y sí, tener sí, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ¿verdad? tenemos esto. Luego, si miramos, podríamos decir, en el Antiguo Testamento, pues es el que tenemos ahí En la en la pantalla. pantalla, ¿no? Jonás, que Jonás siente tal aversión. No es, Jonás no es a todo lo de Dios, es a ciertas cosas. Entonces, pero Jonás quiere tener las cosas que le salga a su favor, y cuando Dios le manda ir a Nínive a anunciar que dentro de 40 días Nínive será destruida, toma el camino opuesto, se va al lado contrario. O sea, él se enfada con lo que Dios hace. Cuando Dios le pone el ricino, esa planta que crece y que le da sombra, porque él, viendo que no sucede lo que él ha anunciado, que Nínive se ha destruido, se pone al sol para que le dé una insolación y morirse con una insolación. O sea, yo me quiero suicidar, pero lo voy a hacer, Que me Dios sea pongo el culpable. claro, me pongo aquí que me dé el sol y me dé una insolación y después la insolación yo me muero y no sé qué. O sea, lo hace de la manera más difícil, pero bueno. Pero Muy rabioso estaba. y entonces Dios le hace crecer el ricino y se alegra. Cuando el ricino se seca, un gusano que le entra y que por eso está el ricino ya así caído ahí en la foto, entonces se vuelve a poner otra vez colérico y otra vez se enfada con Dios. O sea, no tiene estabilidad y todo esto, las cosas, lo que Dios hace, en vez de buscar comprenderlo, por qué hace Dios las cosas, qué es lo que pretende, está como, esto me disgusta, pues me enfado, esto me gusta, pues me pongo contento. Se deja llevar de su emoción. Después, el que también tenía, pero mucho menos, es Jeremías. Jeremías, él entra muy joven y, o sea, lo llama Dios teniendo 17 y 18 años. Él se siente el pastor de ovejas y cultivador de higos. Una persona que no se mete con las personas, que está siempre solo allá, y Dios le llama para ir a decirle al rey que está equivocado, que está haciendo mal, que tiene que cambiar. Casi nada. Y claro, él se siente tan mal. Era muy sensible. Y esa sensibilidad lleva a veces a tener una discusión con Dios, que no, déjame en paz, que vete, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces se rebela contra Dios. Pero esa es la tentación. Una vez que tiene todo eso, pero la palabra de Dios en su corazón es lo que le da fuego, le da ardor, le da... ama a Dios y, bueno, Señor, no me tenga en cuenta todo esto, déjalo pasar, o sea que no, yo voy a hacer lo que tú digas. Pelea con Dios un rato y luego se calma y rechaza esa tentación. Y así podíamos ver, ¿no? No sé qué más.
Hay cantidad de personajes, pero el tiempo nos apremia, Padre. Así Les es, dejamos la que a medida tarea, que se nos acaba el tiempo ya. a los oyentes. Busquemos en la Biblia esta tentación, porque todavía me quedaba una pregunta, pero la voy a reservar para otro espacio, porque creo que tenemos todavía mucho que aprender de este pulpo, lo llamo yo, de tentador, de verdad, que nos hace la vida imposible, pero que es fuente de méritos también. Así es. Entonces, usted siempre nos lo dice y así lo hemos de ver, ¿no? En el fondo es una prueba para vencerla, con la gracia de Dios. Padre, ¿nos daría usted, para tener esa fuerza, la bendición del Señor? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.